Para mí la gran lección de los hechos del Palacio de Justicia es que el diálogo debe ser siempre el núcleo de cualquier ejercicio democrático y que en el Palacio de Justicia el diálogo se vio relegado por una solución militar que dejó más de una centena de muertos, más de una docena de desaparecidos, varios torturados. El diálogo también faltó posterior a los hechos. La discusión se centró sobre quién tiene la culpa, no sobre cómo sacar lecciones del funcionamiento de un Estado de Derecho. Esta falta de reflexión sobre los hechos dio luz verde para nuevas violencias en el país. Doblegó a la justicia quedó absolutamente debilitada, hasta hoy no hay una comprensión clara sobre el valor de la justicia en el país, hubo un ascenso del militarismo y por todo esto Colombia no ha podido madurar ni emocionalmente ni democráticamente en relación a lo que sucedió hace 40 años, o sea que ya es hora de que podamos tener desde la sociedad civil unas conversaciones mucho más honestas, mucho más profundas, que superemos esta división de quién tiene la culpa. Los dos tienen responsabilidad, los dos actores armados deberían reconocer, pero no lo van a hacer. Entonces es nuestro deber como sociedad unirnos y tener un relato nacional que nos fortalezca y nos haga una mejor sociedad. Yo creo que los hechos del Palacio de Justicia y del holocausto del Palacio de Justicia dejaron lecciones que no se han aprendido, entre otras cosas porque existió una constante desde la toma del Palacio y del holocausto del Palacio hasta hoy, 40 años después, en la cual se ha querido tapar la verdad, construir una verdad paralela, construido sobre hechos que no fueron y sobre mentiras. Desde el momento en que vino la toma del Palacio de Justicia y la reacción de la fuerza pública que trajo consigo el holocausto final y la tragedia, desde al día siguiente de lo que ha sucedido empezaron a decirse cosas que no eran, a falsear la realidad. En los últimos 40 años sucedieron cosas como por ejemplo el indulto y la amnistía al M-19, que el país en su momento decidió adelantar el proceso de paz, solo que se hizo sin verdad, sin justicia, sin reparación y sin no repetición. A las víctimas nosotros en su momento lo dijimos, que el proceso no era que estuviéramos en contra del proceso de paz, ni mucho menos, pero que se construyera sobre la verdad, sobre la justicia, la reparación y la no repetición, y nada de eso sucedió. El país decidió perdonar a los miembros del M-19 a cambio de nada. Y cuando los procesos de paz se construyen sin verdad, sin justicia, sin reparación y sin no repetición, las heridas no cierran. Y lo que ha sucedido en los últimos años es que el tema del Palacio de Justicia se ha concentrado en las conductas del gobierno y de la fuerza pública y del ejército, sobre los cuales hubo condenas, porque al Estado se condenó por el exceso en el operativo militar y la falta de vigilancia al Palacio. En el tema de los desaparecidos, que es un tema terrible, pero la toma inicial y la decisión que tomó el M-19 de tomarse la corte a sangre y fuego, de cometer homicidios, secuestro, incendio, terrorismo, toma de rehenes, todo eso del M-19 desapareció, se eliminó, se borró, y eso hace que las lecciones del Palacio de Justicia no se hayan aprendido, y eso trae consigo que las heridas del Palacio de Justicia no cierran, más aún cuando hoy se ondea la bandera del M-19 en la Corte Suprema de Justicia, que es una manera de revictimizar y es una forma irrespetuosa e inmoral frente a los muertos del Palacio de Justicia y frente a la justicia en general. Desafortunadamente no. Llevamos 40 años con una situación tan dolorosa como fue la toma del Palacio de Justicia
y encontramos, por un lado, yo creo que lo más doloroso es ver que de los dos bandos no aceptan ninguno de los dos culpa en lo que ocurrió. Por el contrario, el tema del M-19 fue un acto demencial, un acto de ingenuidad pensar que se tomaban el Palacio de Justicia en la forma en que se lo tomaron y que eso no iba a tener consecuencias, cuando bien sabían que los organismos de seguridad del Estado tenían el croquis de que el Palacio se lo iban a tomar. Era, además de conocimiento público, que los magistrados estaban amenazados. Entonces, cuando cometen un acto de esto demencial de irresponsabilidad y se toman el Palacio de Justicia, bien sabían que iban a sufrir unas consecuencias, y las consecuencias fueron mayores, y seguramente lo que hicieron fue menospreciar lo que podía pasar. Y cuando viene la retoma fue igualmente demencial. Fue algo en el que intervinieron muchas autoridades y no fue algo organizado. Pero el único tema que sí estaba claro era que iban a arrasar, pasara lo que pasara. Y los resultados son evidentes. Cuántas personas inocentes murieron y de la forma en que murieron. Y realmente la pregunta es, ¿se justificaba todo esto para demostrar fuerza, para demostrar autoridad? Porque nunca se permitió dialogar, simplemente se respondió con fuerza, con brutalidad, con horror. 40 años después de ocurrida la toma y retoma del Palacio de Justicia, conocida como el Holocausto del Palacio de Justicia, en las lecciones que ha dejado este hecho de guerra para Colombia y para el mundo, considero que no han sido aprendidas, no las hemos apropiado lo suficiente como para hacer un pare en la guerra. 40 años después, enseñanzas que quedan del Holocausto del Palacio de Justicia es que los procesos de paz deben ser cumplidos y respetados. Cuando uno analiza el antes del Holocausto del Palacio de Justicia, se da cuenta que el hecho se originó por un proceso de paz fallido entre el Estado colombiano, el gobierno de ese momento de Elisario Betancur, y el movimiento 19 de abril M-19. Esos hechos no se pueden repetir porque fueron los hechos que derivaron en la ejecución de la Operación Antonio Nariño por los derechos del hombre por parte del M-19. Enseñanzas que quedan es que todo conflicto termina finalmente en una mesa, termina en una negociación. Eso lo tenemos que aprender los colombianos. Todos los conflictos no terminan a la fuerza, sino terminan en un pacto de no agresión, en un proceso de paz. Por eso es importante apoyar la iniciativa de paz total del gobierno actual. 40 años después nos queda una gran enseñanza a los familiares de las personas desaparecidas, y es que el Estado colombiano resultó ser inferior al reto de investigar y aclarar lo que ocurrió en la sede de la Corte Suprema de Justicia, en donde hubo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, la ejecución de la toma a sabiendas de que ella iba a ocurrir, como se registra en noticias y en informes de inteligencia del mes de octubre del año 85. Y 40 años después es importante señalar que es necesario no olvidar, no repetir esta historia y enaltecer la memoria, la palabra empeñada. 40 años después es increíble que aún se pida que el M-19 pida perdón cuando los 35 militantes que entraron fueron en su mayoría ejecutados extrajudicialmente, y cuando en varias ocasiones el presidente Gustavo Petro y varias personas que hemos sido militantes del M-19 hemos pedido perdón a la sociedad. Hechos como este no deben repetirse.
Suscríbase a nuestro canal de YouTube y consulte ahí en exclusiva los videos de la Unidad Investigativa del Tiempo. Y no olvide activar la campanita.